Anteriormente en nuestra novela, Marina y Eduardo se encontraron por acaso en la floristería, sintiendo una conexión instantánea. Él, prometido a la ambiciosa Raquel y bajo la presión de su padre, don Ricardo, quedó perturbado por la pureza de Marina. Ella, por su parte, no pudo sacar a Eduardo de sus pensamientos, sintiendo que un destino misterioso los unía. La noche en el apartamento de Eduardo se extendía, densa y silenciosa, tan solo interrumpida por el suave zumbido del aire acondicionado. Eduardo Rivera, de pie frente al vasto ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, sostenía una única rosa roja. No era el buqué de compromiso, sino una de las flores que Raquel había descartado sin miramientos. Su mirada, sin embargo, estaba perdida en el horizonte, reflejando una profunda inquietud. La imagen de Marina, con su sonrisa sincera y sus ojos verdes, se proyectaba vívidamente en su mente, un contraste abrumador con la fría superficialidad que lo rodeaba. Se sentía asfixiado por el peso de su rutina, por las expectativas opresivas de don Ricardo y por el compromiso con Raquel Montenegro. La vida que le esperaba, tejida de negocios y apariencias, se le antojaba de repente vacía y sin sentido. Aquel breve encuentro en la floristería había sido un rayo de luz, una revelación que había despertado en él una necesidad urgente de algo más auténtico, más simple, más real. Se preguntaba si la felicidad verdadera podría encontrarse en la sencillez, lejos del oro y el poder que su nombre representaba. Eduardo suspiró, con una voz cargada de anhelo y duda. Marina, ¿quién eres tú? ¿Por qué tu imagen no me abandona? La rosa se marchitaría pronto en su mano, un símbolo de la pureza que sentía que estaba a punto de sacrificar. La duda, como un gusano persistente, comenzaba a corroer las raíces de su corazón, carcomiendo su compromiso y su futuro planeado. ¿Sería capaz de vivir una vida entera basada únicamente en negocios y apariencias, renunciando a la verdadera conexión que acababa de vislumbrar? La idea de una existencia sin pasión, sin la chispa que Marina había encendido, le parecía una condena. Mientras tanto, en la modesta floristería Flores de la Esperanza, el silencio de la madrugada envolvía el aroma dulce de las flores. Marina de la Fuente, acostada en su cama, contemplaba el techo con los ojos abiertos. La imagen de Eduardo, el cliente de la mañana, se había grabado en su memoria de una forma inquietante. Sentía una mezcla de fascinación y una extraña familiaridad, como si sus almas ya se hubieran conocido en otra vida. Sabía que él era un hombre comprometido, que su vida era compleja y estaba a años luz de la suya. Pero la semilla de la curiosidad, y quizás de algo más profundo, había sido plantada en su corazón. Marina susurró al aire, con una mezcla de curiosidad y anhelo. Eduardo, ¿volverás? ¿O eres solo un sueño fugaz? Se preguntaba si él, en medio de su vida agitada, se acordaría de ella, de la humilde florista que le vendió rosas para su prometida. No lo sabía, pero el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, tenía planes mucho más intrincados y entrelazados para ellos. La noche avanzaba, y en dos mundos tan distintos, dos almas comenzaban a sentir el peso de un destino que parecía empeñado en unirlas, a pesar de todas las barreras. El encuentro en la floristería fue apenas el preludio de una trama compleja y dolorosa, donde el amor verdadero, la traición más profunda y los secretos más oscuros se entrelazarían de forma irreversible. El alma de Eduardo ya estaba siendo traída por sus propios sentimientos y anhelos ocultos, y la de Marina, sin saber, estaba a punto de ser arrastrada a un torbellino de emociones intensas y revelaciones impactantes. A la mañana siguiente, el sol apenas se asomaba, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados. En la mansión Rivera, un lujo ostentoso y frío predominaba en cada rincón. Raquel Montenegro, con su elegancia innata,
Estaba ya impecablemente vestida, su rostro maquillado, con precisión. Observaba a Eduardo mientras él terminaba de anudarse la corbata frente a un espejo antiguo. Había algo en su prometido que no la dejaba tranquila. Una distracción, una lejanía que ella, con su agudeza, había percibido la noche anterior. Ella lo estudiaba como a un complejo rompecabezas. Raquel, con un tono casual, pero con una mirada penetrante, preguntó: «Pareces distraído, Eduardo. ¿La reunión de ayer con los accionistas fue más agotadora de lo que pensaba?» Eduardo se giró, su expresión intentando ser indiferente, pero un leve tic en su mandíbula lo delataba. Él respondió con un tono forzado, evitando su mirada: «No es nada. Solo el estrés habitual de los negocios. ¿Sabes cómo es don Ricardo?» Raquel se acercó, su voz suave, casi un susurro, pero con una amenaza implícita. «Claro que lo sé. También sé que cuando un Rivera se distrae, suele haber una razón. ¿Hay algo que debas saber, Eduardo? Nuestro futuro, nuestra fusión, depende de tu total concentración. No me gustaría que algo inesperado lo arruinara». Eduardo sintió el frío de sus palabras. Raquel era como una serpiente, bella, seductora, pero letal. Ella representaba el mundo al que él se había atado, un mundo sin espacio para la debilidad o la distracción. La imagen de Marina, tan frágil y real, contrastaba violentamente con la figura imponente de Raquel. Eduardo respondió con firmeza, intentando disipar la tensión. «No hay nada, Raquel. Solo estoy pensando en los próximos pasos de la fusión. Es un gran proyecto y requiere toda mi atención. Vamos, se nos hace tarde». Pero Raquel no se dejó engañar fácilmente. Sus ojos escanearon el rostro de Eduardo, buscando alguna señal, alguna pista. La incertidumbre la carcomía. Ella no era una mujer que tolerara enigmas o sorpresas en sus planes. Mientras tanto, en la floristería, Marina se sumergía en su trabajo, intentando ahogar los pensamientos sobre Eduardo. Cortaba tallos, organizaba pétalos, pero su mente no paraba de vagar. Su tía Rosa, con la sabiduría de los años y una perspicacia que a veces parecía adivinar los pensamientos de Marina, la observaba desde la entrada de la tienda. Tía Rosa, con voz suave y curiosa, preguntó: «¿Tienes la cabeza en las nubes, mi niña? ¿Será que algún nuevo cliente especial te ha robado el aliento?» Marina se sobresaltó, sus mejillas enrojeciendo. Su tía siempre la conocía demasiado bien. Ella rió nerviosamente. «Tía Rosa, ¿qué dice?» «Solo estoy pensando en el nuevo pedido de lirios. Necesitamos más para la próxima semana». Tía Rosa, con una sonrisa enigmática, acercándose. «Los lirios no te hacen sonrojar así, Marina. Hay algo más. Desde ayer, tus ojos brillan de una forma diferente, y tu sonrisa no es la misma». Marina sintió una mezcla de cariño y vergüenza. Quería compartir lo que sentía, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de peligro la invadía. ¿Cómo explicar lo que un simple encuentro había provocado en su alma? Marina, con voz baja y un poco melancólica, dijo: «Conocí a un hombre, un cliente. Solo eso. Pero...». Tía Rosa, tomando su mano con ternura, completó: «Pero te movió el alma, ¿verdad? Hay personas que, con solo un cruce de miradas, pueden cambiar nuestro mundo, para bien o para mal. Cuéntame, Marina, no hay secretos entre nosotras». Marina miró a su tía, los ojos llenos de una mezcla de anhelo y aprensión. En el pasado, los secretos habían traído mucho dolor a su familia. ¿Aquel encuentro con Eduardo podría ser una rosa o una espina? La respuesta, por ahora, se mantenía oculta, como la verdadera historia de su propia familia. Por otro lado, don Ricardo Rivera, en su imponente despacho, hacía una llamada. Su voz era fría, su tono imperioso. Él dijo al teléfono, con voz grave y autoritaria: «Necesito que investigues a esa floristería, Flores de la Esperanza, y a la joven que trabaja allí, Marina.
Quiero todos los detalles. Su pasado, sus conexiones, todo. Y que nadie se entere de esta investigación. Su rostro, reflejado en el cristal de la ventana, era impenetrable. Don Ricardo no dejaba cabos sueltos, y la distracción de Eduardo, por mínima que fuera, era una debilidad que él no podía permitirse. Sospechaba que algo o alguien estaba desviando a su hijo de sus objetivos. Y si ese algo era Marina, ella sería eliminada de su camino sin piedad. El poder y la reputación de la familia Rivera eran lo único que importaba. Eduardo, ajeno a la investigación que su padre había iniciado, intentaba concentrarse en los preparativos de la boda. Pasó la tarde en reuniones con los organizadores, discutiendo detalles sobre la ceremonia y la recepción. Todo era ostentoso, perfecto, pero vacío. La imagen de Raquel, vestida de blanco, no le provocaba la emoción que se suponía. Eduardo. Esto es lo que siempre quise, ¿verdad? Poder, prestigio. Entonces, ¿por qué me siento como si estuviera perdiendo algo invaluable? Recordó la sencillez de la floristería, el aroma natural de las flores, el rostro tranquilo de Marina. Era un mundo tan diferente del suyo, y sin embargo, sentía una atracción irresistible hacia él. Se dio cuenta de que estaba enamorándose de una idea, de una pureza que Raquel no poseía. La ironía era cruel. Estaba a punto de casarse con la mujer que representaba todo lo que su alma ahora rechazaba. A la noche, Eduardo se encontró con Raquel en un elegante restaurante. La cena transcurría en silencio. Un silencio tenso, roto, solo por el murmullo de los otros comensales. Raquel lo observaba con sus ojos gélidos, intentando leer sus pensamientos. Raquel. No estás aquí, Eduardo. Tu mente está en otro lugar. ¿Es sobre la fusión? ¿O hay algo más personal que te distrae? Eduardo sintió un escalofrío. Raquel era demasiado perspicaz. No podía arriesgarse a que ella descubriera sus verdaderos pensamientos. Si ella llegara a sospechar de Marina, el infierno se desataría. Eduardo. Estoy donde tengo que estar, Raquel, y estoy concentrado en nuestro futuro. No hay nada más. La fusión es lo único que importa ahora. Raquel sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Ella sabía que él mentía. Sentía que había una sombra, una mujer, entremetiéndose en sus planes. Y si había algo que Raquel no toleraba, eran las sombras en su camino hacia el poder. Su mirada se endureció con una determinación peligrosa. No permitiré que nada ni nadie arruine lo que me pertenece, pensó. Ni siquiera tú, Eduardo. Mientras tanto, en la modesta casa anexa a la floristería, Marina ayudaba a su tía Rosa a preparar la cena. La conversación fluía, pero los pensamientos de Marina volaban lejos, hacia el hombre de los ojos profundos. Tía Rosa. Marina, hace mucho tiempo que no te veo con esa mirada. Es la misma mirada que tenía tu madre cuando conoció a tu padre. Es una mirada de ilusión. Marina sonrió un poco avergonzada. Marina. Es solo la curiosidad, tía. Él es tan diferente, tan de otro mundo. Tía. Rosa. Ten cuidado, mi niña. A veces, los mundos diferentes no se mezclan sin dolor. La vida de tu madre fue complicada por un amor así. El pasado siempre regresa para saldar cuentas. Y hay verdades que es mejor que permanezcan ocultas, por el bien de todos. Las palabras de la tía Rosa eran un eco de un secreto familiar, una sombra que siempre había planeado sobre la vida de Marina. Un secreto relacionado con una injusticia, con un nombre que su abuela nunca pronunciaba, y con una traición que había marcado a su familia para siempre. Marina miró a su tía, los ojos llenos de preguntas. ¿Qué sabía la tía Rosa? ¿Y cómo podría aquel hombre, Eduardo, estar conectado a un pasado tan doloroso? El destino de Marina, Eduardo y todos los personajes apenas comienza a revelarse. Los secretos se profundizan, las pasiones se intensifican,
y el peligro acecha en cada esquina. No querrás perderte lo que viene, ¿verdad? Entonces, si te emocionaste, si tu curiosidad se encendió y si ya estás apoyando a estos corazones, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta trama que te dejará sin aliento, y comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nosotros en este viaje inolvidable. Tu participación marca la diferencia para que Alma Traída siga siendo contada. ¿Qué peligros acechan a Marina por la investigación de don Ricardo? ¿Podrá Eduardo seguir negando la atracción que siente? Prepárense para una nueva dosis de drama, intriga y pasión en el próximo capítulo de Alma Traída. Será imperdible.